Hola, amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir con la serie de psicometría. Habíamos introducido en el último vídeo el coeficiente beta de Raju y dijimos que Cronbach introdujo el coeficiente alfa como una medida de la consistencia interna de un test. Planteábamos el caso en que un test se dividía en varios subtests con desigual número de ítems y se quería estimar la consistencia interna del test total a partir de las puntuaciones totales de los sujetos en los subtests. Nos encontrábamos con que el coeficiente alfa presentaba el problema de que proporcionaba un valor infraestimado de la fiabilidad. Ahí nos habíamos quedado y en ese punto continuamos. El coeficiente beta propuesto por Raju en 1977 permite superar este problema y proporciona una estimación adecuada de la fiabilidad de un test compuesto de varios subtests con distinto número de ítems. Se aplica este coeficiente cuando se desconocen las puntuaciones de los sujetos en los ítems de los distintos subtests. En el caso de conocer los valores de estas puntuaciones, es mejor emplear el coeficiente alfa. El coeficiente beta viene dado por la expresión beta es igual a s cuadrado de x menos el sumatorio desde j igual a 1 hasta k de s cuadrado sub j o de j partido, y en el denominador encontramos s cuadrado de x por un paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos 1 menos el sumatorio desde j igual a 1 hasta k de un cuadrado, cuya base es n sub j, siendo la n minúscula partido por n mayúscula. En esta expresión, que es la número 47 de esta unidad temática, k es el número de subtest, s cuadrado de x es la varianza del test, esto último ya lo sabíais, s cuadrado de j es la varianza de cada subtest, esto lo imaginabais, n minúscula sub j es el número de ítems en cada subtest y n mayúscula es el número de ítems total de la batería. Veamos un ejemplo. El enunciado del ejemplo diría así: hemos aplicado un test de destreza manual compuesto de 4 subtests a una muestra de 200 empleados de correos. Los subtests están compuestos por el subtest A por 18, B 30, C 45 y D 55 ítems, respectivamente. La varianza total del test es igual a 50 y las varianzas de los respectivos subtests, disculpadme, he dado el volumen al móvil, así no nos interrumpen. Lo tengo que mantener encendido, lógicamente, por mi actividad profesional, pero le he bajado el volumen y de esta manera, al menos no sufriremos esas interrupciones, acústicas. Decía que la varianza total del test es igual a 50 y las varianzas de los respectivos subtests iguales a, en el caso de A, de 5, en el caso de B de 7, en el caso de C de 9 y en el caso de D de 11. Y nos piden calcular el valor de los coeficientes alfa y beta. Bien, alfa sería igual a 4 partido 4 menos 1 por paréntesis 1 menos y ahora el cociente en el numerador 5 más 7 más 9 más 11
en el denominador 50. Obtendríamos un alfa de 0,48. Beta sería igual a 50 menos, abrimos paréntesis, 5 más 7 más 9 más 11. Y en el denominador, porque es esto que acabamos de comentar, es de 5 menos el paréntesis, 50, perdón, menos el paréntesis, dividido por, o sea, en el denominador tenemos 50 por corchete, 1 menos dentro del corchete y entre paréntesis 0.015, 0.041 más 0.092 más 0.138. Cerramos el paréntesis y el corchete. El coeficiente beta, obtenemos un valor para el coeficiente beta de 0,50. Si utilizamos el coeficiente alfa, hay que tener en cuenta que el término n minúscula no es igual al número de ítems, sino al número de subtest que forman el test. En el ejemplo que se presenta, el test de destreza manual está compuesto por 4 subtests, de ahí que esta n minúscula sea igual a 4. En el caso de que los distintos subtests contengan el mismo número de ítems, entonces el coeficiente beta es igual al coeficiente alfa. Ya tendréis ocasión de comprobarlo en el apéndice que colgaremos al final de esta unidad temática. Pasamos a la estimación de la puntuación verdadera de los sujetos en el atributo de interés. Bueno, una vez estudiado el problema de cómo poder calcular la fiabilidad de un test mediante los procedimientos que hemos descrito en los vídeos anteriores, estamos en condiciones de poder abordar el problema de cómo hacer estimaciones acerca del valor de la puntuación verdadera de un sujeto en un test y del error que afecta a las puntuaciones empíricas obtenidas en el mismo. Desgraciadamente, no podemos calcular el valor exacto de la puntuación verdadera de un sujeto, pero sí establecer un intervalo confidencial dentro del cual se encontrará dicha puntuación con un determinado nivel de confianza. Dentro de este apartado que comenzamos ahora, veremos 3 formas de llevar a cabo esta estimación. La primera, mediante la desigualdad de Chebyshev, donde no se hace ningún supuesto sobre la distribución de las puntuaciones empíricas o de los errores. La segunda, basada en la distribución normal de los errores, asumiendo una distribución normal de los errores de medida y de las puntuaciones empíricas. Y la tercera, basada en el modelo de regresión lineal de mínimos cuadrados. Pues vamos con la estimación mediante la desigualdad de Chebyshev. Si no se hace ningún supuesto sobre la distribución de las puntuaciones empíricas o de los errores, se aplica la desigualdad de Chebyshev, que establece que si mu y sigma son la media y la desviación estándar de una variable aleatoria x, entonces para cualquier constante positiva k, la probabilidad es al menos que x asumirá un valor dentro de k desviaciones estándar de la media.
En términos psicométricos podemos expresar esta desigualdad como. Llegamos a la expresión 48 de la unidad temática. Para todo K, P, o la probabilidad de que el valor absoluto de X menos V sea menor o igual que K por S sub E es mayor o igual que 1 menos 1 partido K cuadrado. Repito, para todo K, la probabilidad de que el valor absoluto de X menos V sea menor o igual que K veces S sub E es mayor o igual que 1 menos 1 partido K cuadrado. Donde K es la constante que toma valores positivos, ya lo sabéis. 1 menos, y ahora un cociente, 1 partido K cuadrado, es el nivel de confianza utilizado, y S sub E es el error típico de medida. Veamos un ejemplo. Habiendo administrado a una muestra de 200 sujetos un test de razonamiento numérico, se obtuvieron los siguientes resultados. La media de X es 52, S X es 7 y R XX es 0,73. Estimar, se nos pide la puntuación verdadera de un sujeto que obtuvo en el test una puntuación empírica de 65 puntos. Nivel de confianza del 95%. Nos dan en el enunciado. S sub E es igual a S sub X por la raíz cuadrada de 1 menos RXX. Esto ya lo sabemos de vídeos anteriores. Sustituyendo los valores correspondientes, 7 por la raíz cuadrada de 1 menos 0,73 nos da un valor para S sub E de 3,64. S sub E, recordamos, es el error típico de medida. 1 menos 1 partido K cuadrado tiene un valor de 0,95, ya que el nivel de confianza es del 95%. Por lo tanto, 1 partido K cuadrado es igual a 1 menos 0,95, por lo tanto es 0,05. 1 partido 0,05 es igual a K cuadrado. Por lo tanto, K cuadrado es igual a 20. Y K sería la raíz cuadrada de 20, 4,47, aproximadamente 4,5. Bueno, creo que me vais siguiendo. La probabilidad de que el valor absoluto de 65 menos V sea menor o igual que 3,64 por 4,5 es mayor o igual que 0,95. Así lo expresamos según lo que acabamos de explicar. La probabilidad, pues, de que menos 16,38 o de que el valor absoluto, vamos a decir mejor, la probabilidad de que el valor absoluto de V menos 65 sea mayor o igual que menos 16,38 y menor o igual que 16,38 es mayor o igual que 0,95. Hemos multiplicado 3,64 por 4,5 y nos ha dado 16,38. Dentro del valor absoluto teníamos 65 menos V, ahora hemos tenido
9 menos, perdón, 9, v menos 65, y por lo tanto, como estamos con desigualdades, pues alteramos el sentido de la desigualdad. Y por último, la probabilidad de que v sea mayor o igual que 48,62 y menor o igual que 81,38 es mayor o igual que 0,95. Por lo tanto, la puntuación verdadera se encontrará entre los valores 48,62 y 81,38. Este es, sin embargo, un intervalo confidencial demasiado amplio que conlleva una estimación vaga. Esta amplitud exagerada del intervalo confidencial puede ser debida, en primer lugar, a un coeficiente de fiabilidad bajo, o en segundo lugar, a que el método de Chebyshev no considera el tipo de distribución de las puntuaciones empíricas, como ya quedó claro hace unos instantes en nuestra exposición. Estimación basada en la distribución normal de los errores, a continuación. Este método asume una distribución normal de los errores de medida con media cero y varianza S cuadrado de E y de las puntuaciones empíricas condicionadas a un determinado valor de V. Para la determinación del intervalo confidencial dentro del que se encontrará la puntuación verdadera del sujeto, seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar, se fija un nivel de confianza y se determina el valor Z sub C correspondiente buscándolo en la tabla de distribución normal. Por ejemplo, para un nivel de confianza del 95% tendremos un valor Z sub C igual a 1,96. En segundo lugar, hay que calcular el error típico de medida, S sub E. S sub E, como sabemos, es igual a S sub X por la raíz cuadrada de 1 menos R minúscula XX para puntuaciones directas o diferenciales. S sub ZE es igual a la raíz cuadrada de 1 menos R minúscula XX para puntuaciones típicas. En tercer lugar, hay que calcular el error de medida máximo que estamos dispuestos a admitir. Este error de medida se verá afectado también por el nivel de confianza adoptado. El error máximo, recordémoslo, es Z sub C por S sub E. En cuarto lugar, hay que calcular el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación verdadera, X más menos el error máximo, pero eso ya lo sabéis. Veamos un ejemplo. Habiendo administrado a una muestra de 200 sujetos un test de razonamiento numérico, se obtuvieron los siguientes resultados. La media de X, 52, el error típico de medida, 7, y RXX 0,73.
Hay que estimar la puntuación verdadera en puntuaciones directas, diferenciales y típicas de un sujeto que obtuvo en el test una puntuación empírica directa de 65 puntos, con un nivel de confianza del 95%. Bien, X es igual a 65. La puntuación empírica directa. X es igual a X menos la media de X, 65 menos 52, 13. Z sub X, 65 menos 52 partido por 7, 1,86. Nivel de confianza del 95% implica que Z sub C es más menos 1,96. S sub E es S sub X por la raíz cuadrada de 1 menos RXX. Sustituyendo los valores correspondientes, tenemos 7 por la raíz cuadrada de 1 menos 0,73, obteniéndose un valor para S sub E de 3,64. El error máximo es Z sub C por S sub E, por lo tanto 1,96 por 3,64, con lo que obtenemos un valor de 7,13. El intervalo de confianza es X más menos el error máximo, como hemos dicho hace unos instantes, 65 más menos 7,13, obteniéndose 72,13 y 57,87. Estos son los extremos del intervalo de confianza o confidencial. En puntuaciones directas, la puntuación verdadera del sujeto en cuestión que obtuvo en el test una puntuación empírica directa de 65 puntos, con un nivel de confianza, como decimos, del 95%, es mayor o igual que 57,85 y menor o igual que 72,13. O 57,87. Me disculpáis si hay alguna errata, es lo de menos ahora. En cuanto a puntuaciones diferenciales, el intervalo confidencial es X más menos el error máximo, en este caso la X es la minúscula, ya sabéis que valía 13. Por lo tanto, 13 más menos 7,13, que es el error máximo, estamos entre 20,13 y 5,87. Por lo tanto, la puntuación verdadera en puntuaciones diferenciales del sujeto en cuestión es mayor o igual que 5,87 y menor o igual que 20,13. Eso en puntuaciones diferenciales. S sub ZE es igual a la raíz cuadrada de 1 menos RXX. Por lo tanto, 1 menos 0,73 es igual a 0,52. El error máximo es Z sub C por S sub ZE, 1,96 por 0,52, 1,02.
El intervalo confidencial es z x más menos el error máximo, por lo tanto 1,86 más menos 1,02. Estamos entre 2,88 y 0,84. En puntuaciones típicas, pues, la puntuación verdadera del sujeto en cuestión es mayor o igual que 0,84 y menor o igual que 2,88. Bien, como se puede apreciar con respecto a la estimación según el procedimiento de Chebyshev, el intervalo confidencial se ha reducido sensiblemente. La principal ventaja que presenta la utilización de un intervalo confidencial, a pesar de las críticas formuladas por Nunnery en 1970, es que clarifica el hecho de que una puntuación empírica está afectada por un cierto error de medida. Es decir, si un test presenta un coeficiente de fiabilidad bajo y consiguientemente poca precisión de medida, los intervalos confidenciales son muy amplios. Encarando ya el tramo final de este vídeo, diremos que a medida que dichos coeficientes van incrementándose, los valores extremos del intervalo se acotan, denotando una aproximación a la puntuación verdadera del sujeto. Así nos lo dice, junto a otros autores extranjeros, Yela, en 1984. En cuanto, por último, a la estimación basada en el modelo de regresión, diremos que así como la correlación entre las puntuaciones verdaderas y los errores de medida es igual a 0, ya lo dijimos, R, VE es igual a 0, no sucede lo mismo entre la correlación o en la correlación o con la correlación, de las puntuaciones empíricas de los sujetos y los errores de medida, puesto que dichas puntuaciones se ven afectadas por un cierto componente de error, produciéndose un sesgo. Esta correlación vendrá expresada, como ya hemos visto, como R sub xe igual a la raíz cuadrada de 1 menos R minúscula xx. La correlación así establecida es siempre igual o mayor de 0, que 0. Su valor máximo se alcanzará cuando la fiabilidad del test sea nula. Rxx igual a 0. Y su valor mínimo se alcanzará cuando la fiabilidad del test sea perfecta, es decir, cuando Rxx valga 1. En el primer caso, las puntuaciones empíricas coincidirán con los errores y en el segundo caso no habrá errores y las puntuaciones empíricas
coincidirán con las verdaderas. En cualquier caso, como esa correlación es siempre positiva, las puntuaciones empíricas son siempre sesgadas y por lo tanto es más conveniente establecer el intervalo confidencial no a partir de las puntuaciones empíricas, que son sesgadas, sino a partir de la puntuación verdadera estimada, que podremos calcular mediante el modelo de regresión lineal según el criterio de mínimos cuadrados. Las ecuaciones de la recta de regresión de y sobre x vienen expresadas por las siguientes ecuaciones. Para puntuaciones directas, y' es igual a la media de y menos rxy por s sub i partido s sub x por la media de x. Todo esto entre paréntesis más rxy por s sub i partido sx por x. Hasta aquí la expresión. Esto es igual a rxy, puesto que podemos sacar factor común, por s sub i partido s sub x. Este sería el factor común, por, y ahora sí abrimos paréntesis, x menos la media de x. Y a todo ello le sumamos la media de y. Esto en cuanto a puntuaciones directas. En cuanto a puntuaciones diferenciales, tenemos que y, en este caso minúscula prima, es igual a rxy por s sub i partido s sub x por x, siendo x minúscula, quede claro, x menos la media de x. Como decimos esto en cuanto a puntuaciones diferenciales donde aparecen las letras con minúscula. Y en cuanto a puntuaciones típicas, z sub i' es igual a rxy por z sub x, siendo z sub x el cociente en el que el numerador es x menos la media de x y el denominador s sub x. Haremos una nota, como esas notas que encontramos en los libros a pie de página. Los espectadores o la audiencia interesada puede encontrar una explicación más detallada de esto que estamos viendo en los textos de Introducción al análisis de datos y diseños de investigación. Y ahora creo sí, lo vamos a dejar aquí. Sí, lo vamos a dejar aquí. Espero que este vídeo, esta grabación haya sido de vuestro agrado.
que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, como suelo decir. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, como si nos acabáis de conocer. En tal caso, pues os animo a daros un paseo por sus contenidos con la esperanza de que paséis a integrar la gran familia, esta gran familia que constituye la audiencia, como digo, de mi amigo Freud. Es también mi amigo Freud el vuestro, así ha sido desde el principio de esta andadura, ya por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Acá hemos cumplido hace apenas un mes el año de vida, vamos camino de los 13 meses. Esperemos tener una larga vida, ese es mi deseo y mi esperanza, por lo menos, mientras que vosotros queráis, aquí estaremos. Os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo, compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y dicho todo esto, y para no alargarlo más, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas, incluyendo a vuestros seres queridos, porque este es un canal sobre todo de contenido psicológico, y tenemos en cuenta estas cuestiones, no las dejamos de lado. Y bueno, os comparto la esperanza de que podamos reencontrarnos con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro no tardará en llegar. Así pues, hasta este próximo vídeo que anuncio, que estéis bien, un saludo.